Soy el doctor Johnny Guarena, soy endocrinólogo de aquí de la ciudad. Soy pandino. Andino, Sí. doctor, qué bueno, lo celebramos. Entonces, en el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco acerca de la endocrinología en general para que la población entienda cuáles son las temáticas que nosotros atendemos, ¿verdad? Por favor, doctor, porque yo sé que a muchas personas les pasa que no la creemos la necesaria, la especialidad, perdón, tal vez, pero cuando nos damos cuenta, varios aspectos no hemos podido resolverlos en otras especialidades y había sido que aquí deberíamos haber acudido en primera instancia incluso, ¿no? Así es. Para conocimiento de la población, ¿verdad? Vamos a hablar de la endocrinología, que es una rama de la medicina que se encarga de las glándulas endocrinas, como lo dice, ¿verdad? Estas glándulas son la hipófisis, el tiroides, las paratiroides, tenemos el páncreas, las glándulas suprarrenales, también tenemos los ovarios, los testículos, que son aquí en cada glándula hay diferentes patologías que provocan tanto hiperfunción como hipofunción, ¿verdad? Bueno, estas glándulas las tenemos en el cuerpo. Nosotros, las personas normales, comunes y corrientes, ¿estamos conscientes de la presencia de esas glándulas en nuestro cuerpo, doctor? La población en sí, a veces hay algunas que sí, hay otras que no tienen el conocimiento, ¿verdad? Y para hablar, por ejemplo, de estas glándulas, ellas producen diferentes patologías que a lo mejor la población no conoce. Por ejemplo, en el tema de la hipófisis, el endocrinólogo atiende los tumores hipotálamo hipofisarios, ¿verdad? Que esto cuando son microadenoma o macroadenoma van a producir tanto hiperfunción como hipofunción hipofisaria. ¿Y eso qué nos puede causar en el cuerpo? En el caso, por ejemplo, esto puede producir, cuando existe una hipofunción, va a producir un hipopituitarismo, que es un nombre un poco desconocido, ¿verdad? Cuando afecta una de las hormonas, y un panhipopituitarismo cuando afecta varias hormonas. Ahora, tenemos también en el caso de las hiperfunciones que va a provocar las hiperprolactinemias con galactorrea o sin galactorrea. También pueden producir en la parte de la neurohipófisis, pueden producir la diabetes insípida, ¿verdad? Y ya yéndonos un poco más al tiroides, aquí tenemos las patologías que son más frecuentes que atendemos en consulta, que son los hipotiroidismos, los hipertiroidismos, los nódulos tiroideos, los bocios, que es el aumento de tamaño de la glándula, que vulgarmente la población lo conoce como el coto, ¿verdad? Claro, verdad. Entonces, esos son los bocios. Tenemos las tiroiditis, también vamos a tener, por supuesto, las paratiroides, que son 4 glandulitas que están detrás del tiroides, que van a producir hiperparatiroidismo como hipoparatiroidismo, ¿no? Y si seguimos bajando en abdomen, ya tenemos el páncreas. Entonces tenemos una de las temáticas que es la diabetes mellitus, por supuesto, y es una de las principales causas que acuden a consulta. Y en las suprarrenales tenemos como las enfermedades de Addison o las insuficiencias suprarrenales. También vamos a tener, por ejemplo, otras patologías como los feocromocitomas, ¿no? Los hiperaldosteronismos. Y bajando más a gónada, ya tenemos ahí, hablamos de la infertilidad masculina y femenina. Claro, la infertilidad masculina y femenina lo ve el endocrinólogo como un equipo multidisciplinario también, acompañado de otras especialidades, ¿no ves? Tenemos los hipogonadismos, tanto masculino como femenino, cuando hay deficiencia de estrógeno en el caso del sexo femenino y testosterona en el caso del sexo masculino, ¿verdad? Tenemos los síndromes de ovario poliquístico también, y en la edad pediátrica las patologías que vemos son la pubertad precoz, ¿verdad? La talla baja y la obesidad, que está en todo, tanto en niños como en adultos, ¿verdad? Estos serían unas de las patologías, ¿no?, que más atendemos. Doctor, yo ahorita mismo lo escuché en inglés, así que podríamos tal vez, ese recorrido que usted acaba de hacer, ya hacerlo, pero desde no sé, la presentación de los síntomas, la presencia de los malestares, cómo es que se pronuncian desde las primeras glándulas de más arriba hasta las de más abajo. Varias de ellas sí se lograron entender claramente, algunas otras, ¿qué nos tiene que llevar a pensar que podría yo acudir de primera instancia a usted?
Claro, la sintomatología varía en dependencia del eje que esté afectado, ¿verdad? En el caso del tiroides, nos llevaría a pensar que tiene un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, cuando el paciente presenta decaimiento, presenta cansancio, ¿verdad? Se le reseca mucho la piel, el paciente duerme mucho, duerme más por el día que por la noche, ¿verdad? En cualquier momento se queda dormido. En el caso de las mujeres van a provocar trastornos menstruales, ¿no ve? También. Peso. En el caso del peso, en el hipotiroidismo aumenta de peso, en el hipertiroidismo es lo contrario, No pierde de lo deja peso. subir también. Claro, porque está afectado el metabolismo, ¿verdad? Entonces, eso serían una en el caso del eje tiroideo, ¿no? Ahora, en el caso de otras patologías, como te digo, ya te hablé de los trastornos menstruales, también que puede producir, ¿no? Cuando está afectado el eje gonadal, ¿verdad? Ahora, cayendo más específicamente, y es una de las principales consultas, ¿verdad?, que brindamos, es la diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Número 1 es la que más vemos en las consultas. ¿Qué es la diabetes mellitus y la diferencia, no sé, del resto de las diabetes, doctor? A ver, la diabetes mellitus, como bien sabemos, es una enfermedad crónica, ¿verdad?, que se caracteriza por hiperglucemias crónicas, como dice la cronicidad. Entonces, hay que tener muy claro esto, que la diabetes hasta este momento no tiene cura, ¿verdad? Tiene tratamientos, tanto con hipoglucemiantes combinados con insulina, incluso con el tratamiento dietético de pacientes que se compensan, pero no se cura, se controla, se compensa con lo que le he dicho, ¿verdad? Claramente. Entonces, en cuanto a los tipos de diabetes, también que la población dice, por ejemplo, yo tengo la diabetes buena o la diabetes mala cuando se acercan a las consultas, ¿verdad? Esto es una clasificación. Existe la diabetes mellitus tipo 1, es cuando existe deficiencia total de secreción de insulina, ¿ya? Esto lo vemos frecuentemente en los niños. Y tenemos la diabetes mellitus tipo 2, que es un defecto progresivo de la secreción de insulina. Esto quiere decir que en el páncreas todavía hay reserva de insulina, ¿verdad? Hay reserva de insulina, y entonces esta reserva de insulina el paciente lo que tiene que cuidarlo para que no se le desgaste, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo cuida? Con una buena alimentación, con un buen tratamiento, siguiendo las orientaciones del médico, ¿verdad? Pero identificando de forma inicial cuáles son los problemas. En Pando, ¿cómo estamos a la hora de identificar la diabetes mellitus, doctor? A ver, en Pando la incidencia es muy alta de la diabetes mellitus. O sea y cuando lo encuentran, ya lo encuentran, no sé, avanzado, que haya progresado. Sí, a ver, en el caso del diagnóstico de diabetes mellitus casi siempre se hace cuando el paciente ya presenta complicaciones. Ya el paciente llega a emergencia con unas complicaciones agudas, sobre todo la cetocidosis diabética o el estado hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. Así llegan los pacientes y entonces así se le hace el diagnóstico. Hay otros pacientes que ya se le ha hecho el diagnóstico, lo que no aceptan su enfermedad, ¿verdad? Y si no aceptas tu enfermedad, no te estás cuidando. Por ende, llegas complicado a las emergencias. Mencionó a los niños, doctor. ¿La diabetes mellitus le da a los niños? ¿O cómo estamos con esta figura de menores? Nosotros hace poquito en Cobija tuvimos una lamentable pérdida de una atleta que practicaba un deporte durante muchos años sin mayor sospecha. Se enteró hoy y en cuestión de días la consumían enfermedades derivadas de la diabetes. Ya, a ver, en los niños casi siempre la diabetes mellitus tipo 1, cuando hay déficit total de insulina, pero esto se ve muy frecuente cuando son niñitos, ¿verdad? A veces son lactantes, tienen 1 año, 2 añitos, se descubre la diabetes, incluso otros 5, 7 años, ¿verdad? Chiquitito. Y el tratamiento es un poco invasivo, ¿verdad? Porque tiene que ponerse múltiples dosis de insulina, porque no tiene secreción de insulina, entonces hay que ponerles múltiples dosis. Existe la diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes, sobre todo los niños y adolescentes obesos. O sea, hay que tener cuidado con la obesidad, tanto en niños como en adultos. ¿Ha pillado casos aquí, doctor? ¿Hay casos de
Diabetes mellitus mellitus tipo 2 en 2, niños, jóvenes, adolescentes. sobre todo la prediabetes se La pillaba. prediabetes, sí hay entonces. Prediabetes, por supuesto. Hay que tener en cuenta también la prediabetes porque ya sería un factor de riesgo de llegar a la Y diabetes, ¿no? relacionado directo con la obesidad que Por menciona usted. supuesto. Está muy relacionado con la obesidad. O sea, es un factor de riesgo ya, ¿verdad? O sea que el pandino con la diabetes tiene nomás una estadística alta a preocuparnos, doctor. Por supuesto. Hay un alza elevada de diabéticos, Sí. tanto en la incidencia como en la prevalencia. Entonces, y tenemos muchos pacientes por ahí que son diabéticos y no lo saben. O sea, sobre todo los pacientes obesos, ¿verdad? Deberían acudir al médico una vez, aunque sea al año, hacerse un chequeo, ¿verdad? A mí me salió, no soy yo, ¿no? Pero sí voy a ocupar palabras ajenas. A mí me salió negativo hace unos 2 años y no tengo. Entonces tengo que permanentemente estar atento porque mi peso me indica de que tengo que estar al pendiente. Claro, si está sobrepeso o obeso, ya es un factor de riesgo, ¿verdad? De realizar una insulinoresistencia o resistencia a la insulina, y al hacer resistencia a la insulina, dejamos libre a la glucemia para que suba sin que nadie la controle, sin que nadie la regule, Sin ¿verdad? sospecha, pues. Claro. El principal síntoma de la diabetes mellitus tipo 2 es que es asintomática. Asintomática. No sabemos que somos diabéticos, la tenemos y entonces ahí viene que ya descubrimos que somos diabéticos cuando tenemos complicaciones, ¿verdad? Sí. Doctor, en esta última parte ya no voy a hablar a nombre de nadie, le voy a contar mi caso y ya le digo, viene con un mea culpa de por medio porque yo desconocía que usted estaba en Cobija, retornado en todo caso porque se estuvo formando, ¿no, doctor? Sí. Y bueno, también guiado un poquito ahí por los médicos de mi pequeña. Y yo terminé yendo hasta La Paz, atrás de una endocrinóloga pediatra. Y bueno, he hecho ya un par de consultas desde allá y en teoría tengo que volver cada 6 meses a La Paz y ya le digo los gastos que significa. Entonces, para mamás como yo, porque sé que somos varias, usted también está entonces brindando estas atenciones a niños, niñas, en situaciones en las que nos llame la atención, que nos mencionó hace ratito de forma esporádica. ¿Podemos indagar un poquito más en qué contexto mamás y papás debemos acudir a usted? A ver, en el caso de la mamá, a todo niño o adolescente que tenga, ¿verdad?, que ya sea obeso, puede acudir a las consultas, por ejemplo, que tenga un factor de riesgo que sea la acantosis nigricans, que es la coloración oscura que nos sale en el cuellito, ¿verdad?, que muchas mamás cogen el jabón, lo refregan para ver si puede sacarlo, pero eso no va a salir porque es una resistencia a la insulina, ¿verdad? Entonces, si tienen un niño obeso que tenga acantosis nigricans, ¿verdad?, puede acudir a la consulta y nosotros vamos a estar ahí para brindarle la atención que le corresponde. ¿Pubertad precoz? La pubertad precoz, ¿verdad?, que se ve mucho en niños. Sí. La talla baja. Talla baja, talla baja. Por supuesto, acuden a consulta, le damos la orientación que le corresponde y vamos a tratar al niño. Porque hay que hacerle mucho chequeo, ¿verdad? Sí. Hay que hacerle una serie de laboratorios. Un montón. Y podemos tratar su caso. ¿Ya han habido experiencias aquí, no sé, en Integra Médica? Entiendo que también está en la caja, doctor. Sí, estamos, para los pacientes asegurados, estamos en la Caja Nacional de Salud y en la Integra Médica, pacientes que no están asegurados, ¿verdad? En estos casos de los grandes, los medianos, los pequeños, finalmente a todos los que nos hemos dirigido hoy día, cuando acudimos a usted, todos los laboratorios que necesitamos, ¿los podemos hacer en Cobija? La gran mayoría sí, hay algunos laboratorios que no se hacen todavía aquí, ¿verdad? Pero se los mandan y se los realizan. ¿Y son pocos, puede hacer a través de la clínica, por ejemplo? Sí, a través de la clínica se lo puede realizar. Ahí está entonces, señores. Vamos, consejo de conejo, ahorremos un montón. Sepamos que está aquí el doctor y que, bueno, es un médico pandino especializado y que ya viene ejerciendo, ¿cuántos años más o menos, doctor? Estamos en el 2000, ya 2 años. 2 años. O sea, ejerció desde el día 1, pero, o sea, ya oficialmente, ya con la especialidad de la mano y presto para atender a su gente, ¿no, doctor? Claro, estamos prestos para atender a la población, ¿verdad?, que necesite de nuestra especialidad y hacemos la invitación, ¿no?, por supuesto, a toda población que sea diabético, que sea obeso, que tenga síndrome de ovario poliquístico, que tenga talla baja,
que tenga hipotiroidismo, hipertiroidismo o que tenga algún factor de riesgo, ¿no?, de sobrepeso, antecedentes familiares de primera línea de diabetes, mellitus, ya sea papá, mamá, hermano, aquellas mujeres que han tenido diabetes gestacional o hayan tenido su niño con un peso mayor a 4.500 gramos, los pacientes hipertensos, pacientes con dislipidemia, trastorno, por ejemplo, del hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, si tienen cualquier factor de riesgo, alguna patología de las que yo he mencionado, que acudan a consulta. Ahí estaremos dispuestos para brindarle la atención que le corresponde. Muy bien, doctor. Le agradezco mucho por esta visita. Doctor, hoy día fue así, pero muy genérico.